Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, estamos aquí de nuevo reunidos para comentar otro capítulo más del libro Esa peligrosa orilla. En esta oportunidad, el capítulo es el capítulo 16, 14 de febrero. Y bueno, obviamente el 14 de febrero es el día romántico por excelencia, porque es el día de San Valentín, el día en que se celebra San Valentín. Y en algunos lugares donde quieren celebrar una suerte de Día de la Amistad. Acá el subtítulo es Un día al año para querer engañar a los corazones rotos. Y la canción que acompaña la historia es Antología de Shakira. Una canción bastante, bastante especial, diría yo, por la forma en que la cantante expresa cómo se dio aquella historia con, con su enamorado en ese momento. Entonces acá, bueno, el capítulo empieza refiriéndose a la cercanía del Día de los Enamorados, donde, donde eh, obviamente Luffy siente que es muy baja la probabilidad de juntarse con la flaca esta semana, dado obviamente todas las circunstancias anteriores. O sea, la flaca recién descubrió que su marido le había sido infiel. Y dado esto, juntarse es complicado, es entrar en una, en una dinámica de voy a hacer algo que en realidad no quiero hacer, porque no es el momento. Ya cuando uno está triste, la verdad es que uno no va a fiestas, a pesar de que te tratan de empujar que vayas a fiestas para distraerte, para olvidarte del tema, uno no hace eso. Ya, y en este caso es lo mismo, o sea, la flaca está sumamente triste y, y quizás lo mejor para ella en este momento es efectivamente no juntarse con Luffy. Porque además Luffy, a pesar de que existe esta conexión, existe esta magia entre él y la flaca, lamentablemente para este caso solo es ruido ambiental. O sea, es una variable más que no te está sumando para resolver la ecuación. Y Luffy en estas circunstancias empieza a teorizar al respecto. Y acá es algo que, que en el libro se expresa como el mentiroso escuchamos pero no juzgamos. Porque finalmente es lo más mentiroso que hay. Claro, tú puedes decir, no, escuchamos pero no juzgamos. Y tú puedes escuchar una situación y no vas a emitir un juicio respecto a eso, o no te vas a pronunciar al respecto. Pero internamente sí juzgamos, sí pensamos que, oye, no, esto no es así, no puede, ¿por qué lo está haciendo de esta manera? ¿Por qué está resolviendo su situación de esta manera? Y normalmente son situaciones que no nos competen, pero ustedes saben, tenemos la mala costumbre de dar el consejo no solicitado cuando nos cuentan algo. Entonces acá Luffy, sin mayores antecedentes también, empieza a teorizar y empieza a pensar que para la flaca quedarse con el Wataka es la solución simple, es la salida fácil, como dijo en el capítulo anterior. ¿Ya? Y es la salida fácil porque ¿cuánto pierde la flaca? O sea, estamos pensando que pierde desde la imagen de la familia bien constituida a todas aquellas cosas que le simplifican el día a día.
Porque en el fondo, si bien es cierto, la flaca es sumamente empoderada como mujer, como madre y como esposa, en ese rol también es cómodo tener a alguien que en el fondo se encarga de lo que vamos a decir, entre comillas, el trabajo sucio. Ya yo lo pienso en mi caso, en mi relación. Yo me encargo del trabajo sucio. Yo soy el que mete los dedos al enchufe, el que hace las reparaciones mientras estén al alcance de mis capacidades. Ya yo soy el que trata de resolver algunas cosas que terminarían siendo un cacho para mi esposa. ¿Ya? Y de repente el Guataca también hace eso. O sea, ¿cuánto es lo que pierde? Y el cuánto pierde esas pequeñas comodidades. No es que sean solamente esas pequeñas comodidades lo que se pierde, sino que también se pierde el cuánto se ha entregado en la relación. Entonces, si hemos entregado demasiado en una relación y se nos plantea la, la probabilidad de que tengamos que cortar esta relación por un tema básicamente de salud mental o salud espiritual, por ponerlo de alguna forma, lo cuestionamos, lo cuestionamos, porque en el fondo estamos perdiendo mucho. Pero aquí Luffy también se cuestiona y dice, pero ¿qué me estoy metiendo yo si en el fondo yo no soy quien tiene que estar ahí? A mí no me corresponde. Entonces, la flaca, bueno, en la conversación la flaca le dice que fin de semana, en la conversación, digamos, conversación entre comillas diaria que tienen por mensaje, ellos, o sea, la flaca le dice que ha estado tratando de llevar la fiesta en paz y simplemente llevar la fiesta en paz. O sea, mantener la armonía del hogar y el tema es que cuando está sola, cuando nadie la ve, se derrumba, porque en el fondo es una máscara que se torna muy difícil de mantener puesta. Y Luffy le pregunta si está preparada para el 14 de febrero. Y el 14 de febrero, en esta ocasión, es una ocasión sumamente compleja, porque pensemos, pensemos un poco cómo se ha mencionado en el libro que es la flaca. La flaca es de celebraciones, es de cosas que, que en cada fecha, entre comillas, importante, siempre se hace algo que hace que esa ocasión sea especial. Y obviamente los 14 de febrero son una fecha que tiende a ser una fecha de celebración especial, una fecha en que tú celebras el amor y lo celebras ojalá con tu pareja. Pero acá todo eso se derrumbó. Esa confianza, ese, ese espíritu de amor que existía en la relación entre el Guataca y la flaca, ya como matrimonio, se quebró. Porque el Guataca rompió la confianza que la flaca había depositado en su relación. Rompió la fidelidad. Entonces, el 14 se vuelve una fecha complicada. Pero no solo es complicada para la flaca, sino que también es complicada para Luffy. Y acá la, la fecha se torna complicada básicamente por un tema de... Una es que Luffy está solo. Y está solo, está más solo que un dedo. Ya, independiente que la flaca pueda estar sufriendo y todo, la flaca no va a estar ahí para acompañarlo un 14 de febrero. Para peor, Luffy está separado de su esposa. Su esposa
está en la casa de su hermana después de que tuvieron una discusión. Y de eso hace ya más de un par de meses. Y a esto se le suma otro tipo de situación, que es un recuerdo muy fuerte que tiene Luffy, que es que un 14 de febrero murió uno de sus mejores amigos. Y era de estos amigos que Luffy señala. Podían quedarse una noche entera conversando y tomando piscolas y riéndose y compartiendo, porque ese era el nivel de confianza que tenían. Es ese amigo que Luffy mencionó en el capítulo que le dije en este flaco, en la conversación con el weón, de el otro libro que todavía no termino, ya que es el libro del weón casado. Ya, ese otro tema que yo esperaría, ojalá cerrar dentro de lo posible este año, pero la verdad es que la inspiración para ese libro se anduvo diluyendo un poco. Ya, pero acá voy a volver al tema, ya no me voy a desviar tanto en la conversación. Y bueno, ese es el amigo es el litro, ya que como se contó en la historia, el litro estaba enfermo, pero no se tenía que haber muerto, no tan joven. Entonces se vuelve una fecha complicada. Y Luffy también piensa, oye, quiero compartir todos mis pensamientos de quizás mis pensamientos del escuchamos pero no juzgamos, y quisiera compartirlos de repente con la flaca, poder decirle, oye, ¿sabes qué? Es que no me cuadra cómo está llevando las cosas, pero tampoco corresponde. Ya es el error que uno comete. Ya uno quisiera de repente decirle a la otra persona, la estáis cagando medio a medio, pero no nos corresponde hacerlo. Y Luffy también se pregunta qué hubiera sido si esta infidelidad, en vez de haber sido descubierta por parte de la flaca hacia el Wataka, o sea, ella dándose cuenta que el Wataka le estaba siendo infiel, o le había sido infiel, ¿qué hubiera sido si hubiera sido al revés? Si él se hubiera dado cuenta que la flaca estaba saliendo con Luffy, saliendo escondidas, o incluso que se hubiera dado cuenta que a pesar de todo hay una conexión que bordea esta peligrosa orilla de lo romántico. ¿Ya? ¿O qué hubiera pasado si la gorda descubría que Luffy estaba saliendo a escondidas con la flaca? Porque, de nuevo, convengamos, ¿esto es infidelidad? ¿Esto los hace infieles? ¿Y es un juego peligroso? Y sí, los hace infieles. En menor medida, estamos claros, hay un tema de matices. Pero, pero sí, porque hay secretismo, hay complicidad, hay intimidad, hay coqueteo. Y acá, bueno, acá es una reflexión que de repente me acaba de salir respecto a esto mismo. Claro, efectivamente, tienes una concepción de infidelidad que no está necesariamente ligada a lo sexual, pero también podría existir infidelidad en este mismo sentido, ya cuando, por ejemplo, te juntas con un amigo o una amiga en secreto, ya, o sea, a espaldas de tu pareja, sin que se enteren, porque necesitas conversar cosas que en el fondo son lo suficientemente íntimas como para requerir
y ameritar juntarse de esta manera. ¿Ya? Y tú no quieres que tu pareja se entere porque pueden ser mil cosas. O sea, puede ser que tu pareja no pase a tu mejor amigo o a tu mejor amiga. O puede ser también que el tema que vayan a tratar sea precisamente un desahogo por algún tema de pareja, ¿ya? Y en el que tú buscas en este mejor amigo, esta mejor amiga, compartir cosas que no necesariamente puedes compartir con tu pareja y que entran en esta línea de lo íntimo en la cual podrían incluso ser infidelidad. O sea, en el fondo, estás vulnerando una confianza, porque se está vulnerando una confianza. Ya es, digamos, la filosofada del momento. Entonces, Luffy se hace estas preguntas y queda exactamente en el mismo punto, porque no llega a ninguna conclusión. Pero también piensa que, oye, si yo comparto esto con la flaca, ella se puede sentir traicionada. Porque en el fondo yo estoy emitiendo, o sea, yo como Luffy, ¿ya? Estoy emitiendo un juicio sobre algo que no me corresponde emitir un juicio, pero estoy emitiendo un juicio igual. Estoy dando esta opinión no solicitada, este consejo no solicitado. Y ese consejo, esa opinión, puede ir cargada de verdades que finalmente se sienten como si te clavaran dagas en el corazón. Y te sientes herido o herida. Porque finalmente et- et- este sentimiento, sientes que te traicionan porque te están hiriendo. Esa persona que dice quererte, que dice preocuparse por ti, en el fondo te está pegando golpes con la realidad. Y lo que menos necesitas en ese momento es que te den golpes. Lo que necesitas es contención. Y a esto le sumamos el tema que, de una u otra manera, Luffy es parte también de una traición. Porque, como ya lo dije, como ya lo mencioné, la flaca y Luffy están siendo infieles. Ellos están cometiendo una traición hacia sus propias parejas. ¿Ya? Y no por un tema de querer balancear la balanza. O sea, perdón, de equilibrar la balanza. Ya, respecto a lo que sucede entre la flaca y su esposo. Ya, o sea, no es que, tú me fuiste infiel, yo voy a ser infiel también. No, pero Luffy es parte también de una traición. Entonces, Luffy se cuestiona si es parte de esos demonios que atormentan a la flaca en este momento. O si simplemente es una piedrecilla más en su sandalia, que es una mera molestia, una cosa que pasó. Entonces, acá se pone compleja la cosa porque la discusión pasa a ser de, claro, lo pasaron bien, ¿ya? Y probablemente Luffy, no es en realidad tan importante en la vida de la flaca. A pesar de que el hecho que comparta estos espacios y le comparta esta situación también da para pensar que efectivamente es importante. Pero él se lo cuestiona. Y lo otro es que antes bromeaban con el tema de la infidelidad
y ahora se volvió tema sensible. Entonces el 14 de febrero se viene muy duro. Es una fecha que se viene dura para los dos protagonistas de esta historia. Y cuando pasa el 14 de febrero, ese fin de semana, ya para Luffy fue terrible. ¿Y terrible por qué? Porque en el fondo, qué es lo que viene un 14 de febrero así tradicional? La radio, música romántica y mensajes de amor y cargados de esta, de esta vibra de San Valentín. Las películas, lo mismo. Entonces nada acompañaba a Luffy mentalmente, al menos en términos ambientales. Y a esto le sumamos que se le viene el recuerdo de todo lo que vivió con la flaca, todo lo que tiene mentalmente no resuelto con ella, todo el recuerdo del litro de su amigo que falleció un 14 de febrero. Entonces Luffy está hecho bolsa y decide emborracharse. Decide, ¿sabéis qué? Me voy a borrar. Y en algún momento pierde la conciencia y despierta con esa sensación de caña y una botella de whisky medio vacía. Y después de ese fin de semana, bueno, la clásica conversación vía mensajes con la flaca. Y se preguntan, oye, ¿qué tal el 14? O sea, ¿lo sobreviviste? Y ella le cuenta que en su casa fue caótico porque los niños que no saben de esta situación por la que está pasando la flaca, no saben de la infidelidad de su padre respecto a su mamá, ellos se dan cuenta que la relación no está bien y hacen su mejor esfuerzo por tratar de, entre comillas, normalizar este tema. Entonces les preparan una cena romántica y ellos, por los niños, tienen que fingir que todo está bien. Pero es teatro, no es de verdad. Entonces, el, el nivel de tensión es muy alto. Y Luffy prefiere guardarse todo lo que fue su pérdida de conciencia por estar alcoholizado, tratando de olvidar el tema del 14 de febrero y todo lo que va alrededor de esta fecha. Y acá Luffy se pregunta temas respecto a esta no relación y se da cuenta que la soledad le pega súper fuerte. Y piensa, ¿las cosas serían acaso diferentes si con la flaca las cosas se dieran como yo quiero que se den ahora? Y la respuesta es que probablemente no, porque podrían quizá haber entrado en una faceta más romántica, quizá una faceta más tipo pololeo, a escondidas obviamente, pero podría haber sido una suerte de pololeo, pero Luffy seguiría solo. Y eso es un tema porque, y es lo que de alguna vez y de alguna manera Luffy trata de entender y trata de asimilar. Estoy solo, estoy solo y es un fantasma que no se quiere alejar de mí. Y cada vez que puede se encarga de recordarme
que está al lado mío y me pone la mano en el hombro. O sea, la soledad es un fantasma con mucha fuerza en esta historia. Y Luffy quisiera también entender, y en su cuestionamiento interno, ¿por qué quiero ser especial para la flaca? ¿Por qué busca enamorarla? ¿Por qué busca conquistarla? ¿Qué quiere demostrar? Y básicamente, ¿por qué le duele verla triste? Y es porque su vínculo con ella se empieza a hacer muy fuerte. Hace mucho rato que aparte de que le pasen cosas a Luffy con la flaca, Luffy empieza a experimentar cariño por ella. Se empieza a preocupar hace mucho rato. Hace mucho rato que podríamos decir que si a Luffy le preguntaran, oye, ¿tú quieres a esta niña? ¿Tú quieres a la flaca? Y no. Luffy probablemente diría que sí la quiere. Y quizás, y él lo dice también, que verla feliz lo haría feliz. Pero esa felicidad probable, o sea, su felicidad, la felicidad de Luffy me refiero, sería una felicidad que viene acompañada de cierta desilusión y probablemente cierto dolor. Porque en el fondo, Luffy preferiría sacrificar esa, esa relación eh, etérea y mágica que tiene con la flaca, porque ella estuviera realmente feliz y estuviera feliz y volviera a estar feliz con su marido. Quizá que reconstruyeran esa relación que se quebró por este tema de la infidelidad y que en realidad Luffy termina asumiendo que es solamente ruido ambiental, que es un amigo que estuvo ahí para ayudarla y que en realidad no le corresponde estar ahí de otra manera que no sea siendo un amigo. Pero así todo, entendiendo eso, tratando de asumirlo racionalmente, emocionalmente le duele, porque emocionalmente Luffy echa de menos estar con la flaca, estar junto a ella, poder abrazarla, poder entrelazar los dedos, poder estar cerca de su mejilla, poder incluso darle un beso. Entonces eso lo atormenta y, y lo hace incluso considerar que tiene que tomar distancia. Porque quizá es lo que realmente los dos necesitan, tomar distancia el uno del otro, buscar alejarse y seguir con sus vidas. Porque ellos tienen sus vidas armadas, independiente de los problemas que puedan tener, independiente de los demonios a los que tengan que enfrentar. Pero tienen sus vidas armadas. Y después de esta reflexión, la verdad es que Luffy, Luffy no está, no existe esa semana. Y ahí es lo que típicamente nos pasa cuando nos abruma algún problema que nos consume la mente, que nos tiene absolutamente metidos y dándonos vueltas en este problema que parece no tener solución porque normalmente le damos vuelta a problemas que para, para nuestra realidad en ese momento y desde nuestro punto de vista en ese momento son problemas que no tienen solución. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que simplemente esa semana o esos días no existimos, mentalmente no existimos, porque insistimos en darle vuelta a un solo tema. Y esa semana no se vieron con la flaca y Luffy se siente aún más solo. Entonces, el 14 de febrero es una fecha absolutamente complicada, una fecha compleja, y más si sumamos
estos nuevos antecedentes de la historia, ya en los cuales, por un lado, tenemos que la flaca está viviendo un proceso sumamente complejo porque la infidelidad la está tocando desde la otra vereda. Y por otro lado, Luffy, que está metido en esta historia también, está solo. Y el 14 de febrero se encarga de recordarle que está solo. Una por estar lejos de su esposa, otra por estar lejos de la flaca y otra por la muerte de su amigo, que lo podría haber estado acompañando, que el weón dijo, el litro se venía, o sea, cuando conversaron con el weón, se dijo, el litro puede, o sea, podría venirse a mi casa y me estaría acompañando seguramente. Y seguramente esa pelea que tuvieron con la gorda no se hubiera visto minimizada porque sigue teniendo la misma importancia. Pero lo que sí tendría es que al menos estaría regulada y Luffy no estaría solo, al menos no físicamente. Independiente que la gata sí le haga compañía y que de alguna manera se esté acercando más a él. Y el 14 de febrero es efectivamente un capítulo, es otro de los capítulos duros. Ya seguramente ustedes tendrán historias de 14 de febrero más bonitas que esta. Espero que la audiencia tenga historias de 14 de febrero más de película romántica, ya que esta que está acá en este libro, ya que es derechamente una historia triste. Es un 14 de febrero triste. ¿Ya? Y voy a hacer caso omiso también a todas estas películas de San Valentín sangriento y cosas del terror que también se han vuelto una temática un poco clásica para la fecha de San Valentín. Así que eso pues niños y niñas, les agradezco estar acá acompañándome en este audio comentario y haberlo escuchado. Si llegaron hasta acá, muchas gracias, porque yo sé que bancarse una hora de un perico hablando respecto a su propio libro debe ser o debe volverse muy aburrido en algunos casos. Los dejo cordialmente invitados a seguir escuchando los audio comentarios de los capítulos que quedan. Cada vez quedan menos. En la medida que avanzo, cada vez quedan menos. Esa es la gracia de avanzar. Uno cada vez se acerca más a la meta. Em, los dejo invitados a seguirme en Instagram. Me pueden encontrar como Matías Wizard. Y eso pues, nuevamente gracias y nos escuchamos en el próximo. Chao, chao.